Génesis 35 en 1-28. Génesis 35 en 1. Dios dijo a Jacob, sube a Betel y quédate a vivir ahí. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Génesis 35 en 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Génesis 35 en 3. Subamos a Betel, allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Génesis 35 en 4. Así que entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquén. Génesis 35 en 5. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Génesis 35 en 6. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Génesis 35 en 7. Erigió un altar y llamó a ese lugar el Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Génesis 35 en 8. Por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la sepultaron a la sombra de un árbol de roble que se encuentra cerca de Betel. Por eso Jacob llamó a ese lugar Elón Bakut, B. Génesis 35 en 9. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo. Génesis 35 en 10. Con estas palabras, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel, y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Génesis 35 en 11. Luego Dios añadió, yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus descendientes. Génesis 35 en 12. La tierra que di a Abraham y a Isaac te la doy a ti y a tus descendientes. Génesis 35 en 13. Y Dios se retiró del lugar donde había hablado con Jacob. Génesis 35 en 14. Jacob erigió una piedra como monumento en el lugar donde Dios le había hablado. Vertió sobre ella una ofrenda líquida, la ungió con aceite. Génesis 35 en 15. Y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel, F. Génesis 35 en 16. Después partieron de Betel. Cuando estaban a cierta distancia de Efrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. Génesis 35 en 17. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo, no temas, estás por tener otro varón. Génesis 35 en 18. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní, pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín, H. Génesis 35 en 19. Así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Efrata, que es Belén. Génesis 35 en 20. Sobre la tumba Jacob erigió un monumento, que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Génesis 35 en 21. Israel siguió su camino y acampó más allá de la torre del rebaño. Génesis 35 en 22. Mientras vivía en esa región, Rubén fue y se acostó con Bilhá, la concubina, de su padre. Cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. J. Génesis 35 en 23. Los hijos de Lea fueron Rubén, que era el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Génesis 35 en 24. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Génesis 35 en 25. Los hijos de Bilhá, la esclava de Raquel, Dan y Neftalí. Génesis 35 en 26. Los hijos de Silpá, la esclava de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos que tuvo Jacob en Padán Aram. Génesis 35 en 27. Jacob volvió a la casa de su padre Isaac en Mamre, cerca de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde también habían vivido Abraham e Isaac. Génesis 35 en 28. Isaac tenía 180 años.
Génesis 35 en 29. Cuando se reunió con sus antepasados. Era ya muy anciano cuando murió, lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob.